quiero ser preciso con algo. Se han oído muchas cosas del fin de semana para acá. Cada quien tiene su opinión y eso es válido. Pero cuando eres analista, Gabriel, uno tiene que ser muy imparcial en el análisis, sobre todo cuando haces análisis de tipo geopolítico. Porque no es solo política, no es solo geografía y no es solo economía, es todo a la vez y son muchos intereses. Entonces tienes tú que hacerle como al abogado del diablo, tienes que Ujú. ser mal pensado. ¿A qué me refiero? Hay una pintura que siempre que doy la clase de geopolítica en la universidad, cuando toco ese tema de geopolítica, que se llama Niño Geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo de Dalí, Sí, de sí, mis sí. obras favoritas, porque es una obra que hace pensar a la gente sobre qué nos está diciendo Dalí. En realidad, lo que pasó con el grupo Wagner en Rusia tiene un trasfondo. La cuestión es intentar entender cuál es el trasfondo. Me preguntabas hace rato, lo decías, ¿fue un golpe de Estado? Te contesto rápido, no, eso no fue un golpe de Estado. Ujú. Y te voy a decir por una sencilla razón. El grupo Wagner es un grupo miliciano privado que es contratado, o sea, alguien le paga y va y hace la maldad. O sea, a eso se dedica, es un grupo militar que cuenta con 50,000 más o menos Efectivos. efectivos en tierra, 50,000 más o menos. El ejército, la fuerza rusa, las fuerzas armadas rusas, en activos el personal es 1,015,000 activos, de los cuales 550,000 están en tierra y de reserva tiene 2 millones. Desde ahí dime, te pregunto yo a ti, ¿eso es un golpe de Estado? Por Pues supuesto que ya, no. ya queda claro que, pues, no, ¿no? No. Entonces ahí es donde empezamos a echar a andar la marmota o la ardilla ahí en el cerebro y pensar, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo y tengo que descubrir qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque tampoco le puedo creer, y tengo que ser claro con esto, a los medios, porque los medios también de repente llevan una carga ideológica, como cualquier persona. Entonces tengo que oír la información, procesarla y entonces meditar y pensar, ok, ¿qué es lo que sucede? Como en el cuadro de Dalí, ¿qué pasa en este cuadro y qué me está queriendo decir el autor? O los distintos autores que puede haber en un mismo cuadro. En este caso tenemos varios. ¿Cuáles son los personajes principales? Prigozhin, el de Grupo Wagner, el líder, Ujú. que es el que se revela y hace el golpe de Estado, El que que nos se ha manejado revela. los medios, y se revela y golpe de Estado, ahorita voy a decir porque hago eso de las comillas. Tenemos un personaje que surge de la nada para decir yo vengo y negocio, que es Alexander Lukashenko, que es el presidente de Ujú. Bielorrusia. Por supuesto, Vladimir Putin, presidente de Rusia. Y Valery Shoigu, que es el Ujú. ministro de las Fuerzas Armadas rusas. Esos son los personajes. Y nos han montado una obra de teatro muy buena que hay que analizar con cuidado, porque algo está pasando ahí. Hay muchas hipótesis, hay muchos rumores. Unos dicen de una guerra civil, hacen analogías con 1917, se están rebelando los rusos, otra vez levantándose contra De el opresor de Putin, los bolcheviques, una cosa todo así, ese ¿no? rollo. ¿Tú viste los videos de cómo llegaba el grupo Wagner a las ciudades? Yo nunca vi que la gente les tirara nada ni les dijera nada. No, se veían, sabes que se No, estaban tomando fotos como si fuera una actividad lo que turística. pasa es que el grupo Wagner para los rusos es muy importante porque les ha ayudado en muchas cosas. Entonces, no los consideran enemigos per se. Desde ahí ya está raro el asunto. Sí tumbaron por ahí unos helicópteros, ya saben, pero bueno. El otro es, Del fin de semana fue Rusia en el sentido de que este grupo de mercenarios, que ahora ya conocemos un poco más sobre de qué se trata, qué es pues este ejército privado que se renta al mejor postor y que ha tenido incursiones en algunos países en donde se ha llevado, donde ha habido algunos conflictos armados. Y Rusia, bueno, los ha financiado y llegan, ponen orden y orden entre comillas, porque paran rebeliones y esto pues implica, obviamente, que bajas humanas. Oye, Isaías, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana en Rusia? ¿Fue un golpe de Estado? Me dices, no, no fue. no, no, no fue, definitivamente no, no fue. Y la gran pregunta es esta. Ahora, cuando hagamos el análisis, no somos prorrusos, no somos pro-yanquis, somos gente que analiza y analizamos en plano, ¿de acuerdo? Entonces hay Va. que ser medios mal pensados. Hay dos notas importantes del día de hoy. Una es que Putin, bueno, sí lo dijo, han estado financiando al grupo Wagner. De hecho, el grupo Wagner fue la punta de lanza para la operación en Ucrania. Les pagan. O sea, no,
quiero mandar a mi ejército, mando al grupo Wagner y le pago una lana para que ellos sean los que ataquen Ucrania. Así ha trabajado Rusia ahorita, y no solo ahorita, les ha financiado más de 1.000 millones de lo que viene siendo de dólares para operaciones en el centro de África. Bueno, estoy trabajando en diferentes lugares, tú lo tienes por ahí el dato, en todo el globo trabaja. O sea, es un grupo miliciano que se paga, se contrata y ellos operan. Y el señor, pues el que está a cargo Prigozhin, pues es ruso. Entonces se dedican a eso, esa es su chamba. Son grupos paramilitares, son militares. Eh, Oiga, pero que Estados Unidos también lo ha hecho. Sí, ya sabemos, está la historia de Irán contra, ya saben ustedes todo lo demás. Hay una serie de cosas ahí en la historia también americana. Las grandes potencias lo hacen. O sea, no vamos a darnos baños de pureza. Todo mundo lo hace porque quieren poder. Y la realidad es que este grupo ha estado financiado por Estados Unidos, en parte, digo, perdón, por Rusia, y Estados Unidos, esa es la nota del día de hoy, sanciona al grupo por operaciones con empresas mineras, porque aunque no lo creas, qué tan poderoso es, Gabriel, tiene empresas mineras en Concesiones África. mineras, exacto, sí. Sí, entonces, tiene dinero el señor por todos lados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? ¿Realmente ustedes creen que va a morder la mano que le estaba dando de comer? Traía un pleito casado de manera interna, porque yo así lo veo y lo han analizado algunos, que ha sido como un ataque directo a Rusia, a Putin, porque no estaba muy de acuerdo que le estaba dando más poder a las Fuerzas Armadas rusas y no les estaba dando el lugar que tenía el grupo Wagner, que ellos querían, como de reconocimiento, y que Ujú. no los estaban suministrando con buen equipo. Ese era, digamos, el principal argumento. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Hay un análisis por ahí que surgen diferentes hipótesis, andan por ahí rodando en los medios, pero hay tres que me gustaron, digo, estas tres son las buenas, para mí. Hipótesis que suenan creíbles. Ok. La primera, que el grupo Wagner era un agente doble. Un agente doble, ¿qué quiere decir? Ya saben ustedes, James Bond, acuérdense de todo eso. Es un agente doble es que lo paga Rusia y que también le pagan los occidentales por el otro lado. Entonces trabaja para los dos, pues. Hago Es un operaciones para uno y contraespionaje. un contraespionaje, exacto. Y lo que quería, simple y sencillamente con el movimiento, pues era sacar información sobre lo que pasaba en Rusia. Suena interesante el dato. A mí la verdad no me llena esta hipótesis No, del no, a mí todo, tampoco. pero No, dices tú, no. ok, vamos a Ah, dejarla pasar. Está ok, bien. va, va. La siguiente, que es efectivamente una traición a Rusia. O sea, es decir, que Prigozhin dice, ¿sabes qué? Yo ya no Ya quiero me nada de cansé. la guerra, ya me cansé, no me estás apoyando, voy a hacer mi berrinche. Mi berrinche es, pues me voy, pero para poderte ir tienes tú que alguien que te haga ojitos. Entonces, esta hipótesis dice que Prigozhin se dejó hacer un cariñito por los ucranianos y obviamente atrás de ellos los occidentales que le pasaron una lana para que hiciera el movimiento de que me voy a voltear y voy contra ti, como una forma como decir, ah, miren el fracaso de la operación rusa, ¿no? Está ahí, miren, Está muy entre ellos se están peleando. telenovelesco, ¿no? Está muy Sí, telenovelesco. sí. Y dice, no, que así fue, que se volteó y todo, y que llegó y que al final pues, no pasó. Y la tercera hipótesis, que es la que creo que es Ok, la a ver, más a ver, a ver sólida, si la segunda estuvo muy, muy, muy de novela, sí, muy de novela, muy del maleficio, una cosa así, así algo así. como, Pero es que la que Prigozhin, viene a ver, es la échale. mejor. Ahí te va. Que todo esto que ustedes vivieron fue un engaño ruso. Y te voy a decir Mm, por qué. Que fue así. Es, es mucha casualidad que Prigozhin da la vuelta y dice, ¿sabes qué? Voy contra Moscú. Pasa por las principales ciudades de Moscú rumbo a Rusia, va hacia el norte. Ustedes ven los videos, la gente se toma fotos, todo lo reciben. Hay por ahí una que otra escaramuza, pero es leve. Si hay algunos muertos, pero en realidad no pasa nada. Y de repente, y esto está, usted lo puede checar en línea, el mismo Lukashenko dice que él le habló, no localizaba ni Putin ni Lukashenko localizaban a lo que era Prigozhin, hasta que Lukashenko logra hablar con él y le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Que todos son amigos, pues. ¿Qué andas haciendo? No, pues que voy para allá porque estoy enojado, que vean que estoy. Entonces, que le dice él, ok, cálmate, si matas a civiles, ahí sí ya no hay vuelta atrás, se vuelta te va a ir atrás. encima Putin y te va a hacer pedazos, ya vimos los números. Y que entonces razonó Prigozhin, dice, bueno, y se regresa, sin ninguna condición, se regresa. Luego Putin le ofrece una amnistía y le dice, no te preocupes, te voy a dar una salida, como dice el arte de la guerra, tengo que darte una salida porque si no, pues te tengo que matar, no hay de otra.
la salida es Bielorrusia, vete ahí con Lukashenko, que es su compa, guárdate ahí y te quedas tranquilamente. Así fue el argumento. Lukashenko dice, venga, véngase para acá. Los que quieran, los milicianos que quieran ser parte de la Fuerza Armada Rusa, pasaron a ser parte de la Fuerza Armada Rusa y tenemos a un Prigozhin que se va con un Lukashenko, con el que supuestamente no se lleva muy bien, pero lo recibe en Bielorrusia, con un número y un séquito de sus milicianos. La clave está aquí. Qué raro que Bielorrusia admita una Fuerza Armada y qué raro que la vaya a posicionar cerca del sur de su frontera que da al norte con Ucrania. lo está acomodando. Esa es la hipótesis. La hipótesis es que el movimiento fue, vamos a fingir que nos peleamos y a la hora buena no, solamente es un movimiento estratégico para un segundo momento que no lo vamos a vivir. Son las tres hipótesis que a mi juicio suenan más lógicas, aunque parezcan de novela, y solo hay una clave que nos va a definir, Gabriel, si esto es cierto o no, si me equivoco en el análisis de todo lo que he recibido y que he estado leyendo de información. El tiempo nos va a definir qué pasó. Si hace el movimiento de pinza Rusia, entonces esta última tiene mucho sentido. Y desde el punto de vista marcial, si usted ha leído El arte de la guerra, si ha leído el libro Los Cinco Anillos de Musashi, tiene mucho sentido esta última, militarmente hablando. Oye, Además, le estás dando mucha capacidad estratégica a Vladimir Putin, ¿no? pues te voy a decir algo. ¿Sabes por qué mi desconfianza a este grado con Putin? Porque con Putin ha pasado algo y tú y yo hemos sido testigos. Cuando empezó lo de Ucrania, vinieron las sanciones occidentales y Occidente dijo, vamos a doblar a Putin. Y nada, La economía rusa va a caer. ¿Qué ha pasado? Tú y yo lo hemos nada. charlado. La economía rusa está más fuerte que nunca. Dicen los medios occidentales ahorita, a día martes, está debilitada la figura de Putin, perdóname. A lo mejor acá en Occidente, donde oímos nosotros ese eco de los medios, pues parece que sí, pero al interior de Rusia yo no lo veo débil, ni con No, sus no. socios China, ni la India, y sobre todo con Emiratos Árabes y todos los demás, que el mismo Estados Unidos ya había señalado años atrás que estaban financiando al grupo Wagner, por cierto, ¿eh? Emiratos Árabes, me refiero. Correcto. O sea, que Oye, abusado, porque estamos leyendo aquí algo interesante. No es solo la información de ahorita, tenemos que irnos a la información de años atrás. entonces estás hablando de que se viene, como decías hace un momento, un segundo momento en el conflicto de Rusia-Ucrania, porque se habla de que, bueno, está regañado este señor Drogoshin, está regañado, Prigozhin, Brigozhin, está regañado y está exiliado, ¿no? Como con que la cola entre te, las patas en Bielorrusia. exacto, esa es la idea que Occidente tiene de que está con la cola entre las patas, sin ejército, pues ya veremos, ¿no? Esa movida está muy extrema. Oye, pues tú has visto a Putin, acuérdate cuántos agentes rusos han muerto de manera sospechosa. ¿Tú crees que no podrían haberlo hecho ya? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que, Entonces, sí, sí, ¿no? Y sobre todo que yo no sé por qué, pero pues a este personaje de Wagner, pues es muy cercano a Putin, o sea, es muy cercano, es exacto. un ex agente de la KGB que de pronto ya era contratista, y por ahí veía un documental muy interesante sobre Putin, y él inclusive era de las pocas personas en los banquetes que él le servía personalmente los platillos a Putin. O sea, Es, él era el que le llevaba la comida a Putin, así el grado de exacto. confianza que se tenía, ¿no? Por eso te digo, si no confío en la política militar y la política, en la geopolítica, en la manera de manejar su geopolítica de los gringos, créeme que de los rusos tampoco, mucho menos. Son tipos muy maquiavélicos. Creo que esta última hipótesis puede ser. ¿Cuándo podría ser? Me podrían preguntar ustedes. Este sí es mi opinión personal. Yo lanzaría, si fuera un ataque de pinza, cuando estén las cosas más débiles a nivel internacional, y la mejor oportunidad podría ser después de una crisis económica, y acuérdate que te he dicho que este cierre de año va a estar interesante. Así que no estoy vaticinando nada ahorita para principios de año,
pero cómo huele a algo así. Pues. Hay que ver, hay que ver. Juega uno con los datos, con la geopolítica y lo demás. Hay que esperar, pero estas hipótesis ahí están, se las dejo para que se entretenga la semana pensando qué va a pasar. No, Y pues, y sí y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que viene en este conflicto está bien extraño a diferencia de cuando viene algo de Estados Unidos o de América Latina, que está en este hemisferio. Cuando viene información del otro lado del mundo, sí hay que curarle mejor la información a los medios occidentales, a medios que están también del otro lado prorrusos, de ajá, prorrusos, exacto, de la cortina de hierro, también hay que revisar y vemos dos historias completamente extremas y distintas, totalmente, totalmente. así es. Pues ahí se las Hoy, dejo. hoy, Isaías, pues pues ahí estamos, pendientes y atentos a ver cómo se desarrolla esto del grupo Wagner. Hasta el nombre está el grupo Interesante. Wagner. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nos Muy vamos. alemán, dale. Sí, muy alemán.